Bueno, hola, buenos días, ¿cómo les va? Buen día, profe. Hola, Hola, profe. Leandro. ¿Qué tal, profe? Buen día, Leila. Buen día, Sofía. Bueno, como les había dicho la semana pasada, esta semana es para reforzar o, disculpen, asentarlo todo lo que hemos visto de redes. La semana próxima van a tener la actividad práctica número 3, que abarca lo que es teoría de grafos y algoritmo de Dijkstra, árbol de expansión mínima, los modelos de programación lineal para transporte, asignación, todos esos modelos, y aparte administración y control de proyectos, CPM, PERT y acortamiento. Bueno, entonces hoy lo que vamos a hacer es como resumir, hacer una actividad integradora de administración y control de proyectos con CPM y PERT. Vamos a trabajar con un ejercicio y con ese ejercicio, bueno, pueden salir las dudas que tengan en la resolución de CPM y PERT. Vamos a hacer como siempre, nos vamos a dividir en salas. El que a medida que tengan dudas me pueden ir llamando para que yo entre a las salas, como hacemos siempre, y yo les voy a habilitar un cuestionario para que en grupo vayan resolviéndolo. Temas importantes, ¿sí? Algoritmo CPM-PERT, ustedes vieron que en el funcionamiento es más o menos lo mismo, lo que cambia es el análisis posterior en el caso de que tengamos duraciones aleatorias. Es fundamental que hagan la red en papel y resuelvan en papel, ¿sí? Nos hemos dado en los últimos exámenes con algunos alumnos que, bueno, más o menos van mirando cómo podría ser o calculan los caminos y en función de eso responden los cuestionarios, ¿sí? Y ustedes saben que siempre se pide que suban los papeles de trabajo. Entonces, nosotros revisamos que realmente apliquen el algoritmo, porque si bien ustedes a lo mejor podrían llegar al resultado por otro camino, lo que nosotros estamos aprendiendo acá son algoritmos de cálculo y tenemos que evaluarles si ustedes los han aprendido a aplicar o no. Entonces, el primer punto es ese, que hagan en papel la red, que hagan los cálculos en papel y luego de hacer los cálculos, ahí vayan completando el cuestionario. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda? ¿Se entiende, profe? Bien, el cuestionario es autocorregible, o sea que después van a tener una nota que les va a servir como para medir ustedes cuán bien les fue, y después les voy a habilitar también para que lo puedan revisar, para ver los errores que tuvieron, y lo vamos a ir compartiendo entre todos para ver por qué hubo esos errores, qué dudas tuvieron. Posteriormente a ese cuestionario vamos a trabajar con acortamiento para ver si tienen dudas, ¿sí? Del proceso de acortamiento. ¿Está acá Felipe? ¿Felipe Tillar? Sí, ¿no? Sí. Felipe. Sí, profe. Bueno, vos me escribiste un mail, yo no te lo respondí porque pensé en contestarte ahora. Ah, buenísimo. Estuve mirando tu resolución, o sea, no es que me haya olvidado, sino que dije, bueno, ya le contesto directamente en la clase. Vale, bueno. Estuve viendo tu resolución y efectivamente, vos me decís que si primero reducís la F, bueno, después no se te acorta ahí o no te surge otro camino crítico. Luego, si vos lo querés acortar más a la red, van a ir apareciendo los otros caminos críticos. Pero bueno, ese es un detalle importante que se ve, que este ejercicio es bueno para ver eso, que es importante analizar que reducir, si se puede reducir una actividad común a los dos caminos es mejor,
y ir paso a paso para ver si surgen o no caminos críticos. Entonces, con una de las opciones, que era reducir una actividad en cada camino, sí aparecían de entrada los otros caminos críticos. Como lo hiciste vos, reduciendo F y después volviendo a reducir F, no aparecería en la primera reducción. Pero eso no quita que si vos querés reducir más la red, van a aparecer, ¿sí? Sí o sí te van a aparecer los otros caminos críticos, pero efectivamente no aparecían en la primera reducción. Está Así bien. que bueno, en eso estás de acuerdo. Gracias. Te felicito, muy bueno que lo hayas hecho para corroborar. Siempre en papel. Recuerden que nosotros una de las metodologías que estudiamos es el acortamiento manual. Entonces el acortamiento manual se hace construyendo las redes. Y algunas veces no les pedimos el planteo de programación lineal o la reducción máxima, sino que le pedimos, bueno, una reducción y cómo hacen el análisis, ¿sí? Para ver qué actividades reducir, en cuánto, ¿sí? Bueno, con qué costo, quiero decir, no en cuánto. Siempre es en una unidad de tiempo, lo que cambia es el costo. Lo que es importante es que ustedes dejen también asentadas las comparaciones, ¿sí? Bueno, después lo vemos de nuevo bien al final, podemos hacer un repaso de acortamiento. Pero, bueno, quería responderte primero, Felipe, esa duda tuya. Sí, gracias, profe, porque la verdad es que o sea, no entendía y pensé que era algo más grave que no estaba entendiendo. No, lo miré. Sí, después cuando vos me volviste a escribir dije, sí, es cierto que afecta a las actividades que siguen. Si yo reduzco, lo que podría pasar, que me quedó como inquietud, digamos, que a lo mejor podríamos ver en alguna red, que podría afectar al reducir las actividades siguientes, cuando vos haces la reducción hacia atrás, podría impactarte en alguna de las actividades previas y crearte un camino crítico. No ocurre en esta red, ¿sí? En Ah, esta red específicamente eso no pasa, pero podría pasar, ¿sí? Por eso no lo descarto de plano. No es que siempre modifica solo para adelante, porque cuando haces la revisión hacia atrás vos ya vas a venir con un valor menor y eso te puede afectar a las actividades previas. Así que, pero bueno, lo importante o moraleja, hay que ir viendo cada red en particular cómo se comporta. Bien, entonces, ahora vamos a ir, primero los voy a dividir en grupos. Recuerden que tienen que entrar al aula virtual para resolver el cuestionario, que yo ya les voy a habilitar en un momento. Voy a crear los grupos y después les habilito el cuestionario. Bueno, somos muchos menos, así que voy a hacer menos grupos. Pues son poquitos. Sí, Leandro, decime, ¿levantaste la mano? No, profe, fue sin querer. Ahí no. Bueno, ahí van a aparecer los grupos, hice menos grupos porque somos pocos, así no están tan dispersos. ¿Les aparecen los grupos, chicos, o no? Sí, profe. Sí, Ahí profe. están ingresando. Bien. Bueno.
por lo que pareciera, parece que va a tomar inventario. Si toma inventario no estoy tan... O Si sea, a no ver, tiene inventario, Camino crítico y a eso le saca la raíz. Ah, bien. Bien. o sea que no es como lo estaba haciendo yo. Ok. Yo tengo en Paint, acá tengo el... Necesito Paint acá de nuevo y subir esto acá. Bien. Ah, es normal. Es 1,5. Lo voy a poner en azulcito. Perfecto. La de B es distribución exponencial. Eso era 15, me parece. 15 era la media, entonces hay que hacer Ah, la 15 al media. cuadrado, ¿no? Ah, ahí va, claro. Yo no sé si hay que hacer 15 al cuadrado o 1 sobre 15 al cuadrado. Porque si la exponencial media 1 sobre mu es 15. Esto, o sea, significa que el que es así, igual es que se me salió horrible. Y que mu, 15 al cuadrado. que es el que es como así, es igual a 1 sobre 15. Sobre 15. Pero ahí le dijo que era 15 al cuadrado. Dale, y 15 al cuadrado es un número enorme. Ahora no, 225. 225, ok. Sí. Tuki, 225, bien. La de C es con la última de todas que tengo que hacer. Tiempo pesimista, que es 18 menos 2 dividido 6. Ah, es 7,11, ya lo habíamos hecho. No, es la raíz de 7,11. La raíz cuadrada de 7,11. Sería 2. No, es 7,11 porque estamos calculando la varianza. O sea, es la tablita. No, ¿qué hice? Ah, Estaba en esto. Tenía esto. Esto. Sí, es 7,11. Después el otro, el camino crítico era E y después G o no. La de E es exponencial media de 4 minutos. O sea que de nuevo hay que hacer 4 al cuadrado. 16. 16. No, 16. Y G hay que hacer de nuevo lo de Es 65 65 menos 20. menos 20 sobre Claro, 6 al dividido 6 cuadrado. al cuadrado. Y me da 56,25. 56,25. Sí. Bien. Ahora, Sonic dijo flow. Esto lo pongo acá de nuevo. Hay que hacer la raíz de la suma de todo. O sea que es 1,5, 225, 7,11, Perdón, ¿es 16. la suma de las varianzas? O sea, hacerle la raíz a la suma de las varianzas o la raíz a la suma de qué, de qué. Claro, de las varianzas. Yo hago una suma de esto y me da este numerito. Y a esto le tengo que sacar la raíz. Que la raíz es esta, la raíz cuadrada de un número, lo selecciono. 17,48. Ah, sí. 17,48. Entonces vamos al cuestionario. No Yo voy por deberíamos este. tener en cuenta lo que... o sí. ¿Cómo? ¿Cómo Perdón. leí? Que la actividad A no te da la varianza, te da la desviación estándar. Bueno, como Bueno, se les está cerrando.
¿El cuestionario me escuchan o no? Sí, profe, ya se cerró el cuestionario. Bueno, a ver si ya se les cerró a todos. Pues les había agregado tiempo, por eso pensé que todavía no se les había cerrado. Ah, no, nosotros se nos cerró hace rato. No sé por qué, hace rato, o sea que no me tomó el tiempo que les agregué, me parece. Les agregué más tiempo, pero me parece que no lo tomo al cambio. Sí, por lo menos a mí no, pero creo que a otros sí, no, no estoy segura en realidad. Así que- Sí, no sé por qué algunos sí, otros no. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, ¿cómo le fue con el cuestionario? Mazo, profe. ¿Qué pasó? No, no sé ni idea en qué nos equivocamos, pero sacamos 68. Creo. A ver. Bueno, ahora les voy a habilitar la revisión. Había algunos resultados que no estaban bien, que los fui cambiando ahora, que los revisé y los corregí. Puede haber uno o dos que siguen mal, así que bueno, vamos a ver si, porque hay una pregunta que todos la tienen mal, entonces me parece que debe estar mal ese resultado. A ver, veamos. En una de las preguntas les decía cuando ya, no, antes de hacer la modificación de la actividad D, les decía cuál era la probabilidad de terminarlo antes de los 75 días. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Llegaron hasta ahí? Sí, sí. Sí, sí. ¿Y qué Bastante probabilidad amplio. les daba ahí? En- no lo puedo ver, profe, porque no tengo la revisión, pero No, pero ¿no lo hicieron cero en coma papel? sesenta catorce. Sí, 0,6014. ¿Coinciden en ese valor el resto? Nosotros pusimos Sí, 15, o sea, profe, 60 también. 15 nada más. Bien, pero más o menos, o sea, estaría alrededor de esos valores, 0,60 y algo. Bueno, déjenme ver, que me parece que eso está mal. Acá, lo voy a cambiar. Antes de que lo revisen, así vemos si... Porque díganme, ¿cuál es el valor que les daría cuando ustedes hacen la estandarización del 75? ¿Qué valor de Z, digamos, es el que les da? ¿Lo tienen calculado? Que después buscaron esa probabilidad. profe, creo que es 0,2569. Creo, no sé. ¿Lo calcularon o no? El Eh, yo, resto. yo lo acabo de hacer ahora con la calculadora, pero ¿Y no cómo pusieron la probabilidad esa si no lo calcularon? Lo que pasa es que Eh, uso. Sí, no, eso que ibas a decir vos. sí, usamos ¿Qué la aplicación. usaron O la aplicación de la profe de teórico, o la que nos dio usted, no sé. para calcular la probabilidad? Eh, lo que pasa es que es como una regla, o sea, te pones los Sí, sí, resultados está y, bien. ¿Cómo pones los resultados y te da la probabilidad? claro, o sea, depende de lo que dejes abierto, o sea, de lo que quieras calcular, te calcula eso, digamos. En este caso, Ah, la y probabilidad. en la tabla está como a la mitad, o sea, está entre 0,59 y 0,6026. Entonces, como que tenía sentido ese valor 6014.
Bueno, lo que me preocupa de esto es que no sé si han hecho los cálculos o no, lo hacen de otra forma que no es con los cálculos que tienen que hacer. Lo importante es que, porque en papel después ustedes tienen que dejar hechos los cálculos, ¿no? No en este caso, pero sí en un parcial, en una actividad práctica. Entonces, bueno, acostúmbrense a hacerlo para ver si tienen dudas. Bueno, ahora les voy a habilitar la revisión para que ustedes puedan entrar y verlo, y si encuentran algo que les parece que está mal, lo revisamos. Yo creo que los errores que había ya los corregí. El cuestionario todavía está abierto, o sea que vamos a ver qué... Bueno, fíjense ahí si pueden entrar y ver el puntaje y los errores. Díganme si lo pueden ver. Sí, lo podemos ver, profe. Bueno, revísenlo, así me dicen si tienen alguna duda. Yo voy a revisar esta última pregunta. Para Sí, que... a nosotros también nos da 2.41. Bueno, Sí, profe, esperen que nosotros ahí también. justo me había faltado Nosotros también. corregir esa. Lo que pasa que, bueno, esto lo hizo uno de los profes y se equivocó en el cálculo de una actividad y da todo diferente. Entonces ahora lo estoy cambiando. Ahí lo actualizo a la calificación, así ustedes lo pueden ver. Profe, yo tengo una duda con Bien, respecto a... disculpa, ¿no? Sí. A ver, esperen un segundo. Actualicen ahora, a ver si les aparece corregido ese último punto. Sí, perfecto. Bueno, y ahí tendrían que tener ahora sí el puntaje correcto. Sí, porque todos lo tenían mal. O sea, algunos lo pueden tener mal, pero no todos. Bueno, sí, sigan con la revisión ahora a ver si encuentran alguna otra cosa. ¿Quién me habló recién? ¿Alguien me quiso preguntar algo? Yo, profe, con respecto a la pregunta 7, Sí. ¿cómo nos damos cuenta, digamos, o sea, cómo lo resolvemos eso? A ver. Resolver. A ver, ¿quién puede contestar esa pregunta? ¿Cómo sabemos cómo se distribuye el proyecto? ¿Alguien que pueda responder esa pregunta? Con respecto a las actividades es beta y... Ah, no, mejor dicho, con respecto a las actividades... No, acá te dice el proyecto. El proyecto es normal, en distribución normal. Bien, ¿por qué sabes que es normal? El teorema central del límite. Claro, se aplica el teorema central del límite, pero es por una de las hipótesis del PERT, ¿sí? Así bien. como en programación lineal nosotros tenemos hipótesis o supuestos que se deben cumplir para que el modelo sea válido, en CPM y en PERT también tienen sus supuestos. En PERT, por ejemplo, tiene supuestos con respecto a la duración de las actividades y también tiene supuestos con respecto a la duración total del proyecto. El supuesto que se hace con respecto a la duración total es que aplicando el teorema central del límite, porque es una suma de variables aleatorias, independientes, idénticamente distribuidas, un número grande de actividades, entonces se dice por el teorema central del límite que se puede distribuir normal con media y desviación
que se calcula de una forma específica, ¿sí? Pero es por hipótesis eso. Claro, acá estoy Entonces, viendo la 7, la hipótesis 7 puede ser. claro, es la hipótesis 7. Perfecto, gracias. La hipótesis 7 es la que dice que se distribuye normal y se apoya en las hipótesis anteriores que dice que las actividades son independientes, ¿sí? Por eso yo creo que les había mostrado, y la profesora Cariñano también les muestra las hipótesis de PERT agrupadas, si son hipótesis con respecto a la duración de las actividades o si son hipótesis referidas a la duración del proyecto. Entonces traten de verlas así, como en bloques, para que les ayude a recordar después cuáles van para una cosa y cuáles van para otra. ¿Qué otras dudas le surgieron del cuestionario? ¿Alguna otra duda? A nosotros cuando lo estamos haciendo no. ¿No? Bueno, hay buenas notas, algunos. Por ejemplo, Mauro Mansi, Mateo Reynores, Juan Andrés Martínez, Agustín Álvarez. ¿Tienen dudas o algo? ¿Por qué, por ejemplo, tienen errores en algunas preguntas? Lucas Gastón Slavic. No, profe, a mí me pasó que lo estaba haciendo con mi compañero y se me cerró, entonces no pude pegar las respuestas, pero veníamos más o menos bien. Bien, ¿y tus compañeros pudieron completarlo? Sí, yo estaba con Felipe, no lo habíamos terminado, pero habíamos hecho, creo que hasta las 8 por ahí. Bien. ¿Algún otro de los que nombré que por ahí tienen puntajes un poco más bajos? Felipe, ¿a vos qué te pasó? A mí se me ¿Faltó cerró. carga? Recuerdo que se me Ah, cerró antes y volví en no la sé sala. por qué se te cerró, sí. No, la Bien, verdad, a ver. después lo voy a volver a hacer de todas formas. No se preocupe, tengo las respuestas acá. Martín Corbalán, Luciano Bertero. ¿Han tenido alguna dificultad, algo que quieran consultarme? Bueno, ¿dudas de acortamiento? ¿Han podido ver el tema, hacer algún ejercicio, a ver si tienen dudas? No, profe, nosotros la verdad que bastante bien ese tema. No Bueno. tenemos muchas dudas. Bueno, perfecto. La semana que viene comenzamos ya con la última unidad del programa. Y recuerden que la semana que viene tienen la actividad práctica 3, así que bueno, organícense los tiempos para poder realizar esa actividad. Bien, cualquier cosa, si tienen alguna duda, recuerden que pueden consultar por los foros, ¿sí? Y bueno, si no, nos vemos el próximo miércoles. Yo, profe, gracias. Genial, profe. Chao, nos vemos. profe. Bueno, Chao, chau profe, nos chicos, nos vemos. vemos la Nos vemos, semana profe. próxima. Gracias. Dale, chau Gracias. chau. No, profe, gracias.